lo que nos convoca en esta tarde es aprender más sobre el apóstol Pablo, sobre su vida y sobre sus enseñanzas. Yo creo que todos por la lectura del Nuevo Testamento conocemos algunos sucesos de la vida del apóstol Pablo. Sé que hace poquito, y ahí lo tengo a Jan, en los jóvenes vieron una película sobre la vida del apóstol Pablo. Y bueno, el propósito de este estudio es que podamos hacer un seguimiento, por llamarlo de alguna forma, de la vida del apóstol Pablo desde su nacimiento, pasando por su conversión, como comentó Benjamín también, por su compromiso con las misiones, luego lo que fue Pablo como escritor para animar a las iglesias, y también lo que fue luego su encarcelamiento injusto y su muerte. Bien, entonces, si les parece, yo voy compartiendo la presentación en PowerPoint. La idea es dividirlo, como hacíamos el año pasado, en dos partes. Avanzamos cerca de 20 minutos y damos lugar para algunas preguntas. Luego también hacemos lo mismo en la segunda parte, y si Dios permite, por ahí si nos quedan también un par de minutos, quería sumar algo que me quedé con un poco de ganas el año pasado, que es sumar una reflexión en la que participemos todos como cierre del estudio. O sea que, como yo le digo por ahí a los chicos que son mis alumnos en programación, siempre trato de meter alguna práctica en el medio, cuestión de que no sea solamente escuchar a alguien, sino también participar dentro del estudio. Bien, como yo les había comentado, el objetivo del curso es más que nada que nos centremos en lo que fue la vida del apóstol Pablo. Como yo les dije hace un momento, creo que todos conocemos algunos sucesos que ocurrieron en su vida, y el propósito del curso es que lo podamos tener más presente, quizás algo bastante similar a lo que sería una línea de tiempo. Bien, vamos a comenzar. Eh, Recuerden que como lectura previa teníamos Hechos, capítulo 9. Yo he tratado de colocar algunos versículos para que se puedan leer directamente desde la diapositiva, pero también voy a pedir en algún momento de la presentación si alguien podría ayudarme con la lectura. Bien, este, esta parte del Nuevo Testamento, en el cual ya estuvieron enseñando Gladys y el pastor Walter, continúa, como recién dijimos, con la vida y con las cartas del apóstol Pablo. En un primer momento nos vamos a centrar en 6 clases, y yo lo he dividido de esta forma, espero que se pueda comprender, y de la forma por ahí que he tratado de estructurarlo, eh, me ha ayudado por lo menos a mí a tener una idea de qué sucede en qué momento en la vida del apóstol Pablo. Lo hemos dividido en 3 partes principales. La primera, que trata acerca del comienzo de la vida del apóstol Pablo, sus primeros años, que es lo que vamos a ver hoy día, luego su conversión, y en la clase del próximo miércoles vamos a ver cuál fue su formación, quién lo discipuló, cómo fue su relación con la iglesia en sus primeros años como cristiano, y también cómo él principió en el ministerio, que si ustedes recuerdan, vemos que él principió enseñando. Y vamos, especialmente en la próxima clase, vamos a tratar de ver eh, cuál es la estructura de una carta de aquella época, que vamos a ver que no es muy diferente de lo que es una estructura de una carta hoy en día, aunque si somos sinceros, la verdad que ya no se usa tanto, que se usa más que nada el tema de emails. Pero bueno, vamos a analizar un poco cuál es la estructura de una carta de aquel tiempo. Luego tenemos como segunda parte en el curso, vamos a ver Pablo y sus viajes misioneros. Por eso que yo he titulado a esa segunda parte, que serían las clases 3 y 4,
serían las cartas que él escribió en libertad, mientras él se movía por todo el mundo del Nuevo Testamento, por llamarlo de alguna forma. Él iba escribiendo cartas a las iglesias que él había fundado y que deseaba animarles o deseaba aconsejarles sobre algún asunto específico, tanto de alguna situación que podía ocurrir en la iglesia, como también de alguna mala enseñanza que habían escuchado los hermanos o alguna verdad que ellos querían conocer. Entonces, en la tercera clase vamos a estar viendo un poco acerca de cuál fue el primer viaje misionero de Pablo y sus cartas a los Gálatas y a los tesalonicenses, que es lo que la historia nos enseña, que fueron sus primeros escritos. Bien, luego en la clase 4 vamos a ver el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, y vamos a ver sus cartas a los romanos y a los corintios. Como yo les comentaba, y creo que es un dato, como diría alguien en YouTube, un dato de vital importancia, saber que estas cartas fueron escritas en el contexto de un Pablo todavía libre, un Pablo que estaba misionando por todo el mundo del Antiguo Testamento. Hay un momento, como seguramente todos conocemos por la lectura del Nuevo Testamento, en el cual Pablo es encarcelado y luego debe de viajar a Roma. Bueno, la tercera gran parte de este curso, que involucra las clases 5 y 6, nos habla precisamente acerca de esta etapa de la vida de Pablo, de su encarcelamiento, de su apelación a César y su viaje a Roma, y de las cartas que escribe allí, como las son Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Luego, y seguramente lo vamos a tratar un poquito más en profundidad, algunos dicen que Pablo, luego de su primer encarcelamiento, pudo realizar un viaje misionero más, y bueno, ahí vamos a estar viendo cuáles son las diversas propuestas o interpretaciones que se hacen del último viaje que podría haber realizado Pablo, hasta que él sufre un segundo encarcelamiento, y en ese segundo encarcelamiento es donde Pablo muere. Pero antes de su muerte, él escribe una serie de cartas mucho más personales a colaboradores suyos que fueron Timoteo y Tito, en el cual no solo le da consejos como de padre a un hijo espiritual sobre la vida cristiana y sobre el ministerio, sino también les enseña cómo ellos debían conducirse en la iglesia. Entonces, al curso podemos decir que lo hemos dividido en tres partes. La primera parte, que es una introducción, que son los primeros años tanto de vida como de conversión o de cristiano del apóstol Pablo. En segundo lugar, vamos a ver los viajes y las cartas que Pablo escribe estando en libertad. Y en tercer lugar, vamos a ver la última etapa de la vida de Pablo, su etapa en la cárcel y las cartas que escribe desde allí. Bien, bueno, espero que esta pequeña estructura les haya ayudado a entender un poquito más acerca de cómo hemos planificado este curso. Bien, y para el día de hoy, como habíamos dicho, vamos a comenzar dentro de un momento con los primeros años del apóstol Pablo. Bien, entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los objetivos generales de este curso? Aquí yo le voy a pedir 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo en la versión Dios habla hoy. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces como primer objetivo es que nosotros podamos conocer de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. Bien, hoy día vamos a ver un poquito cómo fue el trasfondo de su nacimiento, de su crianza, y luego vamos a ver también lo que sucedió con su conversión. Bien, también otro de los objetivos que nosotros tenemos es poder conocer un poco el mundo en que vivió Pablo. Recuerden que estamos separados por cerca de 2000 años eh, entre nuestro tiempo y el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento. Así que hay algunas cuestiones que quizás para nosotros van a ser difíciles de comprender a totalidad si es que no conocemos un poco acerca del mundo en que vivió
el apóstol Pablo. Así que bueno, al avanzar en el curso vamos a ver un poquito más acerca del mundo en que vivió Pablo. También, como decíamos en un comienzo, vamos a conocer un poco más cuáles eran las características de las cartas usadas en ese tiempo. Vamos a conocer, especialmente a través de lo que él le dice a las iglesias, cuáles fueron las enseñanzas que Pablo recibió del Señor y cuáles fueron las que él transmitió a la iglesia primitiva. Y también vamos a ver, como comentó Benjamín, acerca de el avance del evangelio entre los no judíos, en el cual precisamente Pablo fue elegido como el apóstol responsable de este ministerio. Yo le voy a pedir a Gladys y a un hermano o a una hermana más, si nos puede leer Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 9, versículo 15. Vamos a ver que el plan de Dios fue siempre que el Evangelio se difundiese hasta el último de la tierra, no que quedase solamente entre el pueblo de Israel. Leo. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Bien, muchísimas gracias. Allí vemos cómo precisamente el Evangelio iba a ser llevado mucho, mucho más allá de la nación de Israel, y vamos a ver cómo precisamente Pablo fue el encargado por Dios para tomar la iniciativa y poder hacer que esto se haga realidad. Bien, no sé si alguien pudo encontrar Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo. Adelante. Ahora, alguno entonces. Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bien, muchísimas gracias. Creo que es Pocha, ¿no? Victoria. Ah, Victoria, perdón, verdad. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Bueno, acá en este versículo hemos visto, ¿no?, una vez más cómo Pablo fue elegido precisamente para llevar el Evangelio a aquellos que no eran del pueblo de Israel. Bien, bueno, esto a rasgos generales son los objetivos del curso. Como yo le digo también a mis alumnos de programación, no se queden con lo poquito que le podemos compartir en clase, traten de, si ustedes quieren conocer un poco más, porque lo que le ofrecemos es como un resumen de un resumen. Si alguien quiere conocer un poco más, puede no solamente a través de la lectura del Nuevo Testamento, sino a través de libros que nos hablan sobre la vida del apóstol Pablo, o a través de películas como la que vieron hace poco entre los jóvenes. Podemos ir mucho más allá y conocer seguramente algunos de estos temas muchísimo mejor. Bien, este curso solamente pretende ser como un pequeño resumen, un pequeño vuelo de pájaro por lo que fue la vida de Pablo y el tiempo en el cual le tocó vivir y el tiempo que le tocó servir. Bien, vamos a seguir avanzando. Bien, antes de seguir avanzando, precisamente yo le quería compartir también lo que el mismo Pablo decía en Filipenses 3:1, ¿no?, acerca de la importancia de poder volver a leer sus escritos, más específicamente sus cartas. Fíjense lo que le decía Pablo a los filipenses. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Es útil siempre leer la palabra de Dios, y por ahí uno puede decir, bueno, pero quizás a esta historia o a esta carta yo ya conozco algunas cosas, que es lo nuevo que yo puedo aprender. Y fíjense lo que dice Pablo, que para nosotros es útil. Es útil, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra viva, y el Espíritu Santo puede usar un pasaje que quizás nosotros hemos conocido bastante bien o hemos escuchado que se ha predicado muchas veces. Aún así el Señor puede usar ese pasaje
para hablar a nuestra vida y a la situación que estamos viviendo. Bien, vamos a seguir avanzando un poquito más. Bien, dentro del curso, algunos de los temas que vamos a tocar va a ser para conocer el mundo en el cual se movía el apóstol Pablo, un poco de la geografía, también un poco acerca de la historia del Imperio Romano. Quizás para algunos les resulte quizás un poco aburrido, vamos a tratar de relacionarlo con la palabra para que quizás no sea tan pesado, y si a alguno le gusta la historia, seguramente esto le va a tener sabor a poco, seguramente también por internet o con libros de historia van a poder conocer un poco mejor sobre lo que fue el Imperio Romano en su tiempo. También vamos a ver cómo era la vida de los judíos durante la existencia del Imperio Romano, en el cual ellos no fueron una nación libre. También vamos a ver, como dije hace un momento, acerca de la vida personal de Pablo y de lo que él nos transmitió acerca de Dios en sus cartas. Bien, vamos a seguir un poquito más. Y comenzando esta primera clase, vamos a ver sus primeros años y su conversión. Bien, como yo les comentaba, esto es un resumen de un resumen, así que bueno, les animamos a aquellos hermanos que desean aprender un poco más, a que no se queden simplemente con lo que hemos visto en esta clase, sino que puedan seguir leyendo e investigando cada vez un poco más. Bien, fíjense lo que dice Pablo acerca de su origen. Fíjense que en Hechos 22, Pablo dice: yo de cierto soy judío. ¿Y dónde nos manifiesta Pablo que él había nacido? Dice, nacido en Tarso de Cilicia. Fíjense también que en el capítulo 21, Pablo dice otra vez: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo siempre tenía presente su origen. Era de Tarso, de la provincia romana de Cilicia, y era judío. Fíjense, luego en Hechos capítulo 11, también vemos que Pablo en algún momento de su vida volvió a Tarso. Fíjense que en Hechos capítulo 11, versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vamos a ver, y yo la verdad que me sorprendí gratamente, cosas muy interesantes acerca del lugar donde nació el apóstol Pablo, que nos va a permitir entender un poco más acerca de su vida y de su movimiento, por llamarlo de alguna forma, por el mundo del Nuevo Testamento. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Bien. Espero que se pueda ver. Traté de buscar un mapita que sea claro. Fíjense que del lado, podríamos decir del lado este, vemos lo que es Siria, Judea y Arabia. Y fíjense que entrando como a Turquía desde el oriente, allí estaría la provincia romana de Cilicia. Tenía como ciudad capital a Tarsus o Tarso. Fíjense lo que pusimos acá en primer lugar. Tarsus o Tarso era un destacado puerto marítimo en la costa mediterránea. Muchos dicen que la provincia de Cilicia también tenía influencia sobre Chipre, especialmente sobre la parte norte de Chipre. Fíjense cómo Pablo reconoce que su ciudad de origen era una ciudad importante. Él lo dice quizás de una manera más humilde, pero dice ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Era precisamente la capital de Cilicia y era un puerto marítimo sobre el mar Mediterráneo. Bueno, recuerden, esto lo vamos a ver dentro de un momento, el Imperio Romano estaba dividido en provincias y Tarso era la capital de la provincia de Cilicia. Esta ciudad está ubicada en el mismo trayecto
comercial que unía Asia Menor con Siria, para que lo podamos entender hoy quizás con un poco más de facilidad. Estaba en el camino que unía Oriente con Occidente, la parte occidental del imperio con la parte oriental del mismo, lo que lo convertía, además de ser un puerto, en un importante centro de negocios. Fíjense que esto me llamó mucho la atención. No solamente era un puerto comercial, sino era una ciudad cosmopolita, o sea que había gente de muchos lugares, y era un lugar con muchas escuelas de filosofía. Bien, recuerden que la mayoría de las ciudades del imperio, y luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, habían sido helenizadas, lo que significaba que hablaban como un idioma común entre todas las naciones, el idioma griego. Bien. Fíjense esto, que quizás puede sonar como un dato de color, pero quizás nos pueda permitir entender un poco más acerca de la vida del apóstol Pablo. En cuanto a su economía, además de ser un puerto, allí se producía lo que se conocía como el cilicio, que era un tejido de pelo de cabra, que era producido allí y era utilizado para fabricar tiendas, y que desempeñó un papel importante en la manufactura precisamente de tiendas. Este silicio era un material extraordinariamente resistente a la humedad y al frío, y también se cultivaba el lino. Bien, ¿por qué podemos decir que esto sea importante para la vida del apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo, para sustentar su ministerio, él se dedicó precisamente a construir tiendas. Bien, que era algo bastante común y era como un fuerte económico de la ciudad de Tarso. Hay un personaje famoso de la antigüedad, yo lo he buscado porque la verdad que no lo tenía presente, si alguna vez nos lo enseñaron en el secundario, yo la verdad que no lo recordaba exactamente quién era, pero el nombre lo recordaba de haberlo escuchado alguna vez. Un político, filósofo y escritor y orador romano muy famoso, Cicerón, fue gobernador de la ciudad de Tarso. Y junto con esto y con lo que yo les comentaba, que en la ciudad se daba mucho énfasis a lo que era el estudio y la filosofía, precisamente Tarso era un reconocido centro de estudios del siglo I. Incluso se nos dice que superaba en algunas cosas en categoría a Atenas y Alejandría, que eran también ciudades con un sistema educativo bastante fuerte en todo lo que eran las cuestiones filosóficas. Bien, avanzamos un poquito más. Fíjense que yo del lado derecho de la diapositiva, fíjense que se ve como esto sería, espero que esté saliendo el puntero del mouse, toda esta parte como una planicie verde es la provincia de Cilicia, y por acá estaría el puerto de Tarso. Y fíjense que estaba separado del centro de Turquía por una cadena de montes. Estos montes se denominaban los montes Tauros, que estaban entre las llanuras de Cilicia y la meseta de Anatolia. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, había entre estas montañas tan grandes, había un paso específico que se denomina las puertas de Cilicia. Y esto se usó regularmente en campañas militares, y de acuerdo a la Biblia también fue usado por Pablo y Bernabé y sus ayudantes en sus misiones evangelísticas al interior de lo que hoy conocemos como Turquía. Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar acerca del mundo en que se movió Pablo. Como nosotros dijimos, en aquel momento no existía Israel como una nación independiente, sino que gran parte del mundo antiguo, del mundo occidental para ser más preciso, estaba bajo el yugo del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que podemos decir en breves líneas acerca del Imperio Romano? Bueno, precisamente la civilización romana comenzó en la ciudad de Roma, que está en el centro de la península itálica, si no recuerdo mal, alrededor del año 500 antes de Cristo. Bien, a través de diversas guerras se fue expandiendo por todo el Mediterráneo. Si ustedes se fijan, a ver si acá tengo un mapa. Bien, fíjense que Roma comenzó acá.
siendo una pequeña ciudad en el centro de Italia. Y se fue extendiendo poco a poco hasta ocupar toda la península itálica. Fíjense que esto es lo que ocupaba en el año 200 a.C. Unos pocos años después ya se había extendido incluso hasta España, y fíjense que en el año 44 a.C. ya ocupaba casi toda la costa del mar Mediterráneo. Bien, luego, posteriormente, el Imperio Romano siguió creciendo y ocupó no solamente toda la costa que rodeaba al mar Mediterráneo, sino mucho, mucho más allá. Bien, volvamos un poquito más atrás. Bien, entonces, a través de diversas guerras se fue expandiendo hasta conquistar toda la cuenca del mar Mediterráneo y más allá. Aunque los romanos tenían su propia religión y su propio idioma, ellos optaron por permitir mantener a las naciones que conquistaban su religión y su idioma, siempre y cuando no fuesen en manera alguna contra Roma. Y para mantener un imperio tan grande, una parte importante de su organización descansaba sobre su formidable ejército, formado por cientos de legiones al servicio de Roma. Bien, podemos decir que Roma tuvo 3 etapas bien marcadas. Y esto es porque es importante, porque nos va a permitir conocer en qué momento de su existencia estaba Roma cuando acontecen los sucesos del Nuevo Testamento. Bien, Roma comenzó con una monarquía, comenzó con reyes al frente del país. Luego se transformó en una república, la cual tuvo un senado que tenía una vital importancia en los asuntos de gobierno, y luego se transformó en un imperio, en el cual el emperador era casi un semidios. Lo que decía el emperador se debía de hacer. Bien, fíjense que acá he incluido otro grafito que encontré y que nos marca un poco cuáles fueron los años de la monarquía, los años de la república, que precisamente llegaron hasta unos cuantos años antes de los sucesos del Nuevo Testamento, y del imperio, que todos los sucesos del Nuevo Testamento sucedieron bajo la Roma imperial, hasta su disolución en el año 476. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, esto ya lo habíamos mostrado. Fue como el Imperio Romano creció. Aquí encontré como una pequeña imagen de maquetas del ejército romano, como estaba súper especializado para superar a todas las tribus bárbaras que había en ese tiempo, y a los ejércitos de los países orientales. Hace un tiempito me había tocado compartir acerca de la armadura de Dios y cómo usaban los escudos. Fíjense que los escudos eran muy importantes porque ellos, a diferencia de los bárbaros, por llamarlo así, que en el cual cada uno luchaba por su cuenta, ellos tenían una estricta disciplina militar y debían luchar como un ejército. Bien, avanzamos un poquito más. Y fíjense que acá incluyo algunos de los nombres de los emperadores que sucedieron especialmente en el tiempo en el cual suceden los hechos del Nuevo Testamento. Está en orden cronológico, comenzando por Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, quien se dice que achacó un incendio muy grande que sucedió en Roma a los cristianos, comenzando durante ese tiempo y hasta un poquito antes las persecuciones contra la iglesia. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Y bueno, dijimos que la idea era relacionarlo con el Nuevo Testamento, con la Biblia, para que tenga mucho más peso para nosotros. Fíjense lo que dice Lucas en el capítulo 2. Dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, fíjense que ahí lo tenemos, César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Fíjense que estamos hablando cerca del año 0, cuando nació el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3, versículo 1, se nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilina. Fíjense cómo Lucas fue
una persona que no solamente recabó datos orales del testimonio acerca de la vida del Señor Jesucristo y del comienzo de la iglesia, sino también datos de la historia de su tiempo, para mostrar que los sucesos que nosotros leemos en el Nuevo Testamento no son mitos, no son leyendas, no son relatos religiosos, entre comillas, sino que fueron sucesos reales, que existió Jesucristo, que se levantó al tercer día de entre los muertos, y que la iglesia comenzó desde Jerusalén hacia todo el mundo antiguo. Fíjense en Hechos capítulo 11, versículo 28, lo que también nos dice Lucas. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de ¿quién? Durante el reinado de Claudio. Bueno, así podemos ver que todos estos sucesos y la época que vivió el apóstol Pablo estuvieron enmarcados dentro de la época imperial de Roma, y seguramente, depende del año, sobre un emperador en específico. Bien, vamos a avanzar un poquito más, y a continuación vamos a ver un poco qué es lo que significó el que Roma llevara su civilización durante estos siglos a el mundo antiguo. Pero quisiera volver un momentito al aula para saber si se va comprendiendo hasta acá, o si va surgiendo alguna duda. Por ahí, como yo les decía, quizás por ahí suene para algunos un poco, quizás aburrido si no nos gustaba la historia en el secundario, pero bueno, nos da un contexto de en qué momento sucedieron los hechos de momento. Bien. Si va saliendo todo bien, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto. Entonces, por la hora, continuamos directamente, que sería la vida del apóstol Pablo, y para la próxima, que aprovechamos y comentamos un poquito más del Imperio Romano. Bien, entonces yo voy a buscar la parte que comienza directamente de la vida del apóstol Pablo, y creo que lo que hemos visto ya nos sirve de contexto. Bien, fíjense que vamos a hablar un poco acerca de la niñez y la adolescencia de Pablo. Bien, pese a haber nacido y pasado sus primeros años en Tarsos, en un momento entre su niñez y adolescencia fue enviado a Jerusalén. Permítanme hacer aquí una observación que creo que, o sea, es sabido que las personas del mundo antiguo hablaban el griego, que era, como podríamos decir, el idioma internacional de hoy, que sería el inglés. Ustedes o nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, él sabía muy bien no solamente el hebreo, sino también el griego, y lo conocía de tal forma era un hombre de su tiempo, por más que era judío, por tradición, que él era capaz de escribir una carta quizás tan larga y específica como por ejemplo Romanos, todo en griego. Así vemos que aquella ciudad que tenía una gran tradición académica, por llamarlo de alguna forma, seguramente influenció en gran manera la niñez y la primera parte de su adolescencia en el apóstol Pablo. Muchos dicen, y acá voy a quizás comentar un poco de algunas teorías que hay, que seguramente la familia de Pablo había llegado quizás una generación o dos generaciones desde Israel a Cilicia. Y cuando Pablo nace, porque él nace en Tarso, su familia ya estaba establecida. Y quizás no es tampoco muy errado pensar que su familia se dedicaba al comercio, que quizás suene como un estereotipo judío, pero al parecer se dedicaba al comercio, y quizás como muchas personas en la ciudad se dedicaba también a la producción y a la venta de tiendas. Es por eso que quizás Pablo ya tenía incorporado este oficio desde muy niño. Bien, y también no es raro que, como Tarso era un pueblo, Pablo ya desde niño había tenido contacto y conocía un poco de la geografía de aquel mundo antiguo, porque luego
se lo ve que él cuando se comienza a mover en sus viajes misioneros, se lo nota que él no tenía miedo como de ir a territorios inexplorados, porque seguramente él había conocido algo de la geografía de aquel mundo que le rodeaba aún siendo joven. Bien, como judío, que habíamos leído hace un momento, fue educado dentro de la tradición farisea, y se ve que su familia era una familia muy devota a judíos. Seguramente habían algunos judíos que habían renegado de la tradición de sus padres, de la religión de sus padres, pero se ve que esto no había acontecido en la familia de Pablo, porque aun estando no en Israel, eran judíos devotos. Y pertenecía a los fariseos, que seguían una interpretación más literal del Antiguo Testamento, y se distanciaban, luego vamos a ver un poquito más qué consistía ser fariseo, se distanciaban un poco más de la interpretación de los saduceos, que era un poco quizás más alegórica. Fíjense cómo Pablo se refiere a sí mismo, a su relación con el judaísmo, desde prácticamente su nacimiento. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice: yo fui circuncidado al 8º día, como todos los judíos, como la tradición lo imponía. Soy del linaje, soy parte del pueblo de Dios porque sus padres eran judíos. De la tribu de Benjamín, era la tribu a la que pertenecía su familia. Hebreos de hebreo, porque el primer rey Saúl había venido de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a la ley, dice, él se reconocía como un fariseo. Y en cuanto a celo, luego vamos a ver esto un poquito más, se reconocía como alguien que había perseguido a la iglesia, que lo consideraba como una rama sectaria del judaísmo y como blasfemos, como que estaban errados en su interpretación del Antiguo Testamento y que por eso los perseguía. Bueno, esto lo vamos a ver dentro de un momento. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ver qué era ser un fariseo. Bien, es difícil conocer el significado correcto del término. Quizás la interpretación más adecuada es que este término deriva del verbo hebreo parash, que significa como separar o dividir. Si esto es correcto, entonces el término fariseo significa algo así como gente separada o los separatistas. Muchos dicen que los fariseos nacieron como una defensa de la fe del pueblo de Israel cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia. Bien, algunos sostienen que se trata de una separación de las impurezas y costumbres mundanas, y otros sugieren que tal vez este significado tenga una aplicación más histórica, como una posición política. Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿En qué era lo que creían los fariseos y qué era precisamente lo que creía Pablo? Bueno, eran conocidos por su estricta observancia, no solo de la ley escrita, sino también de la tradición oral. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo discutía con los fariseos, muchas veces los fariseos apelaban a la tradición de los ancianos, a la tradición oral de los ancianos, y no solamente a lo que estaba escrito. Sin embargo, Jesús los corregía y les mostraba cuál era la voluntad escrita de Dios y no la interpretación de los ancianos como algo válido. Bien, la enseñanza de los fariseos consideraba la autoridad de Dios, su poder, por supuesto, la responsabilidad moral de cada hombre, la inmortalidad del alma, cosa que los saduceos diferían. Ellos no creían que uno tenía una existencia eterna, la existencia de los ángeles, que tampoco creían los saduceos, y la resurrección del cuerpo. También creían en la doctrina de la retribución, en la que los castigos y las recompensas se reservaban para la vida futuro en función de la vida presente. Y además también enfatizaron al máximo la importancia del diezmo y la observancia de las leyes del sábado. Bueno, Pablo era un fariseo más, que observaba todo esto y que tenía mucho celo en observarlo, como él lo dice en sus propias palabras. Bien. En su juventud, al parecer, trabajó como un ayudante del Sanedrín, que era el órgano gobernante religioso de los judíos. Bien, fíjense cómo era que Pablo llevaba su fe religiosa, su interpretación del Antiguo Testamento, a los extremos, ¿no? Y acusaba a los primeros cristianos
a ser personas herejes y blasfemas. Era por eso que él se había sumado a la persecución que había ordenado el Sanedrín sobre los apóstoles y sobre los primeros discípulos. Bien, fíjense que en Hechos capítulo 7 dice, y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí por ahí me doy pie en este versículo para comentar que muchos dicen que la fecha del nacimiento del apóstol Pablo quizás haya sido entre el año 4 y el año 5 después de Cristo. O sea que cuando sucede, por ejemplo, la muerte de Esteban, poco después de la resurrección de Cristo, él todavía era alguien que tenía seguramente poco menos de 30 años. Bien, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Esto sucedió para que se vaya cumpliendo Hechos capítulo 1, versículo 8. Fíjense lo que dice un poquito más adelante. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Bien, bueno, fíjense qué tipo de fariseo que era Pablo. No era un fariseo que simpatizaba desde lejos, por decirlo así, sino era alguien que ayudaba al Sanedrín en lo que el Sanedrín interpretaba que había sido una secta, el comienzo de la iglesia primitiva. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Y fíjense lo que dice Pablo más adelante, hablando de esta etapa de su vida. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía, dice, sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, fíjense que Pablo era una persona que prácticamente, podríamos decir que casi que no dudaba de lo que el Sanedrín enseñaba, de la tradición de los ancianos. Y es por eso que Pablo se había sumado a perseguir a la iglesia primitiva. Bien, ¿dónde tiene lugar su conversión? En el camino a la ciudad de Damasco, en el camino entre Jerusalén y Damasco. Dice, Hechos capítulo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, algunos discípulos, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense que Pablo ni siquiera esperaba de que le envíen, ¿no? Él fue a pedir cartas para personalmente llevarlos presos a Jerusalén a los primeros discípulos. Bien. Bueno, fíjense en este pequeño mapita la distancia, bueno, que había con Damasco y un año aproximado en el cual puede haber sucedido después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Con un tiempo aproximado, bueno, yo lo saqué en un gráfico de internet, de recorrido entre 5 y 6 días. Bien, vamos a seguir avanzando. Fíjense que Pablo, yo creo que la verdad, creo que no iba a cambiar de pensamiento ni aunque le predicasen los 11 apóstoles que quedaban. Únicamente lo podía cambiar su forma de pensar acerca de Jesús mismo. Es por eso que yendo de camino, dice la Biblia, dice, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, hablando de Pablo, dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Allí vemos cómo Dios tuvo compasión de este hombre que yo la verdad, como les comentaba, creo que ni con la predicación de los 11 apóstoles al mismo tiempo se hubiese convertido. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y se manifestó a él, le hizo conocer su voluntad, y Pablo también se arrepintió y llamó Señor a Jesús, a quien tanto había seguramente odiado en un tiempo pasado. Bien.
Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy, bueno, hemos visto un poco acerca del mundo que se movió el apóstol Pablo, cómo él nació en una ciudad llamada Tarso, que era capital de la provincia romana de Cilicia, que era un puerto sobre el mar Mediterráneo, que era una ciudad con un gran perfil, podemos decirlo así, educativo. Allí seguramente él aprendió el griego, seguramente escuchó, por más que no lo creyó, alguna filosofía de su tiempo, y luego cómo se trasladó a Jerusalén. Creo que no lo puse al versículo, pero cuando él se traslada a Jerusalén en su primera adolescencia, en la primera parte de la adolescencia, él aprende de un maestro muy reconocido de su tiempo, incluso por el Sanedrín, que fue Gamaliel. Entonces él absorbió el fariseísmo desde de los mejores maestros, por llamarlo así. Luego vemos como él, cuando ya era una persona más grande, era un joven, se dedicó, parece, a la vida religiosa y como un ayudante del Sanedrín, tanto que cuando comienza la persecución a los cristianos es como un instrumento del Sanedrín para poder llevar gente presa a Jerusalén entre los primeros discípulos. Y como entre el camino entre Jerusalén y Damasco es cuando él tiene un encuentro personal con Jesús y él reconoce que estaba equivocado y él llega a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Bien. Bien, quisiera que lleguemos hasta aquí. A ver, quiero saber si hasta acá se comprendió. Y quisiera saber por ahí si tenemos un par de minutitos para hacer una actividad más. Bien. ¿Qué tal hasta esta parte? ¿Se va comprendiendo? Recuerden que es un resumen de un resumen que podríamos encontrar. Simplemente lo que estamos tratando de hacer es como darle un pequeño hilo de continuidad. Bien. Bueno, yo iba a sugerir, ahí lo voy a apurar al Benjamín porque lo estoy viendo en pantalla. Si hay un poquito de tiempo, si hay 5 minutos, 7 minutitos, quería que nos dividamos en grupitos pequeños y hay dos versículos para que podamos reflexionar en los grupitos pequeños y que luego hacemos una puesta en común. Bien, yo les comparto primeramente los versículos, se los copio por el chat y luego, no sé si está Pedrito o está Carlita, nos dividimos en grupitos pequeños por 7 minutos, lo leemos rápidamente y compartimos un poco y luego compartimos dentro dentro del aula todos. Bien. Se llama, o el título de esta reflexión, podemos decirlo, el llamado de Dios. Bien, el llamado de Dios. Bien. No sé si, a ver, a todos. Bien. Fíjense si les llegó. Bien, creo que sí, ¿no? El primer versículo es 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Y el segundo versículo, que también está copiado dentro del chat, es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Bien, no sé si está la posibilidad de dividirnos en grupitos pequeños. Sí, ahí Pedro hizo los grupos. Está Pedro Buenísimo. reemplazando a Carlita. Perfecto, buenísimo. Entonces nos tomamos 7 minutos. Por ahí si Pedro también puede, podemos pausar la grabación para que no quede todo en negro por 7 minutos y luego de los 7 minutos volvemos y hacemos la puesta en común. Recuerden que también lo pueden copiar desde el chat. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 29, hay una pregunta y luego hay otra pregunta en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 9 al 10. Bien, entonces nos dividimos en grupitos pequeños y nos tomamos 7 minutos hasta las 20:08. Suficiente el tiempo para poder leer los versículos ahí en el grupito pequeño. Y la idea era, bueno, poder cerrar este primer estudio, bueno, pensando un poco
en el llamado de Dios, ¿no? No solamente para el apóstol Pablo, sino para cada uno de nosotros. No sé si alguien quisiera compartir algún pensamiento que le haya quedado, alguna reflexión sobre el primer pasaje, sobre 1 Corintios capítulo 1, sobre por qué nos llamó Dios, si Dios nos llamó porque éramos los mejores o los más capacitados, o por qué nos llamó Dios. Estimo que todas llegamos a la misma conclusión. Sí. Pienso, pero por las dudas. A mí me mandaron a hablar, no sé por qué la Vicky le... Bien, no, lo que leíamos, al menos como lo interpretábamos nosotros, el hecho de que Dios muestra todo esto, que es lo que ustedes leyeron, de que en realidad no hay ningún valor ni ninguna capacidad en nosotros, que nos ha elegido de lo vil y de lo despreciable con un objetivo, para avergonzar a los sabios, pero también, como dice el 29, para que nadie pueda presumir delante de él que como que nos la creemos, de que somos algo, que valemos algo, por eso nos eligió Dios. Buenísimo. Y me recuerdo con lo que comparte Gladys también de que, por ejemplo, la gran mayoría de los apóstoles eran pescadores y la gente del Sanedrín, bueno, que organizó la persecución contra los primeros cristianos, se sorprendía, ¿no? De cómo hablaban, por ejemplo, Pedro y Juan, y se daban cuenta que quizás eran gente que no había tenido una instrucción quizás como el apóstol Pablo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Eso era lo que los distinguía, ¿no? Habían estado con Jesús. Inclusive Pablo, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el próximo versículo, quizás tenía ciertos méritos humanos, por llamarlo de alguna forma, pero había incurrido en un gran pecado, por decir así, ¿no? Consentir con la muerte de otras personas, llevar preso, golpear a otras personas, sino, sin embargo, Dios también tuvo misericordia de él. Y en esta versión, perdón, en esta versión de la Dios habló hoy dice, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Aún así, podían tener algún tipo de capacidad o algún tipo de ascendencia que les diera como mayor peso, sin embargo eso no era valioso para Dios. Por esto que decís vos, ¿no? De que en realidad lo que hacía la diferencia era Dios en cada uno de nosotros. Exactamente, exactamente. Ningún mérito humano ni conocer el Antiguo Testamento como Pablo era suficiente para que sean salvos. Únicamente aceptando a Jesús y la misericordia de Dios mostrada en Jesús, nosotros podemos llegar a ser salvos. Bien, y la segunda pregunta, no sé si alguien más quería agregar algo más, tenía que ver con que ahora que hemos llegado a conocerle a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestro llamado? No sé si alguien más se anima a compartir. Lo hago ¡Vamos! yo, Bien, Marta. Lo perfecto, hago ahí yo, te escuchamos, Victoria. Gladys, te relevo. Entiendo que el Señor nos pide que no perdamos de vista el objetivo, más allá de las circunstancias, de las capacidades, de la sabiduría, de la riqueza. No. El Señor dice, este es el camino, esto es lo que le marco, vayan y hagan discípulos. Entonces, no perder de vista el objetivo del Señor. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bien, no sé si alguien más quiere sumar algo sobre la segunda pregunta. Sí, a mí me gusta cómo termina el último versículo, el 10, que dice, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. O sea, desde todo su llamado se ve su favor especial sobre mí. O sea, él solo entiende que es por gracia que él es salvo, porque los méritos que él había hecho hacia los cristianos los tenía todo en su contra, ¿no? Como que también ve la obra de Dios a través de él. Buenísimo, buenísimo, como comenta Analía. Y a mí también me gusta todo, ¿no? Si quieren, lo podemos leer desde el 9 y el 10 porque es muy bueno lo que dice el apóstol Pablo. Él reconoce quién es, ¿no? Dice, yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí
a la iglesia de Dios, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Acá tengo yo también la Dios habla hoy. Y su bondad para conmigo, dice, no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino su bondad que me ha ayudado. Y yo creo que es una palabra de ánimo, ¿no? Para nosotros. Yo la verdad que no conozco exactamente cuál es el contexto desde el cual Dios nos llamó. Si quizás como Pablo éramos grandes perseguidores, o si quizás estábamos en otra situación, como los apóstoles que estaban en su trabajo y Dios salió a su encuentro, Jesús salió a su encuentro, pero cualquiera haya sido la circunstancia, Él nos llamó por su misericordia. Y aquella gracia que Él ha depositado en nosotros, no es que nos debemos de conformar y decir, bueno, qué lindo que es ser salvo, sino que, como hizo el apóstol Pablo, trabajar sobre los dones, sobre los llamados que Dios nos ha dado para poder servirle a Dios y para poder ser útil también a las personas. Bueno, de esta forma, bueno, quería cerrar este primer estudio. Quizás por ahí la primera parte fueron más que nada datos, pero era solamente para ponernos en contexto y para llevarnos a la reflexión, ¿no? O sea, que Dios, por más que nuestra historia sea tan tórrida como la del apóstol Pablo, Dios siempre muestra su misericordia para cualquiera que quiera conocerle a Él y tiene un propósito para cada uno de sus hijos, así como comentó Victoria. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Pedro que estuvo ahí en los controles, gracias a Benja por la presentación y bueno, les invitamos que el próximo miércoles vamos a seguir con la segunda parte del estudio, vamos a comentar un poquito qué es lo que sucedió luego de la conversión del apóstol Pablo, cómo fue su formación cristiana, cómo él comenzó en el ministerio y vamos a ver un poquito cuál era la forma de las cartas en la época del apóstol Pablo. Bien, y ahí le doy lugar a Benjamín.